A dar inicio a la grabación de este webinar de Fundamentos de Bombas Centrífugas impartido por Daniel Irigo. Daniel es ingeniero de petróleos y especialista en bombeo centrífugo. Ha trabajado 25 años como jefe de ingeniería de fábrica de bombas centrífugas Flowserve de Mendoza, Argentina, y ha sido jefe de servicios técnicos para Latinoamérica. Ha realizado diversas capacitaciones internas de fábrica y externas para clientes sobre sistemas de bombeo y costos en ciclo de vida de las bombas centrífugas, además de ser uno de los fundadores de la Escuela de Ingeniería de Flowserve en la planta de Mendoza. Hola Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Carlota. Bien, Bueno. gracias a todos por participar. Bueno, pues durante este webinar se tratarán los temas básicos relacionados con el bombeo centrífugo, tal como el principio de funcionamiento, los componentes de la bomba centrífuga, las curvas y el punto de funcionamiento, materiales típicos, pruebas de fábrica, preservación, instalación y puesta en marcha. Se describirá además la normativa aplicable. El objetivo del webinar es dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cómo se clasifican las bombas centrífugas? ¿Cuáles son los componentes principales y su función? ¿Cuáles son los parámetros típicos de funcionamiento? ¿Qué materiales se utilizan en la fabricación de componentes? ¿Cuál es la función de los sellos mecánicos y planes API? ¿Qué tipos de cojinetes y sistemas de lubricación son usados? ¿Cómo se realizan las pruebas de fábrica? ¿Cómo se preserva, instala y pone en marcha una bomba centrífuga? ¿Y cuál es la normativa aplicable? El objetivo del webinar es focalizar los conceptos que contribuyen al logro de un bombeo seguro y eficiente durante el ciclo de vida de una bomba centrífuga. Así que sin más dilación, Daniel, pues te dejo que nos instruyas sobre este tema tan interesante. Muchísimas gracias, Carlota, y bienvenidos a todos los participantes al webinar. Desde acá, desde Mendoza, Argentina, espero que compartir este webinar sea satisfactorio y muy útil para todos. Bueno, vamos a comenzar diciendo de que es muy vasto el mundo de las bombas centrífugas, tienen distintos aspectos a considerar, pero en este webinar vamos a tratar solamente de aspectos fundamentales para después tener la oportunidad de ahondar en los temas que sean de más interés en el curso específico que daremos en febrero. Las bombas en general son soluciones, digamos, a que el ser humano ha echado mano durante siglos para trasladar o presurizar líquidos. Nunca están los líquidos donde uno los necesita o en las condiciones de presión que lo necesita o en el lugar específico. Así que recurrimos a las bombas para resolver ese problema. La bomba no interactúa siempre, nosotros la vemos instalada siempre en un sistema de cañerías, tanques, válvulas, etcétera, un circuito por donde va a circular el líquido que va a ser impulsado por la bomba y es fundamental entender de que la digamos, interacción que hay entre la bomba y el sistema hace que, digamos, la operación sea, digamos, adecuada o no, y cuando no lo es, no siempre es un problema de la bomba, puede ser un problema del sistema o, digamos, o de ambos, digamos, participantes, la bomba y el sistema. Cuando tenemos que partir de una hoja en blanco para decir, bueno, voy a necesitar comprar una bomba, lo que surge es que la palabra demanda es la que gobierna un buen arranque. Es decir, no es el hecho de que compro una bomba y voy a ver cómo la instalo y voy a ver si funciona o no. Es decir, tengo que estudiar qué cantidad de líquido quiero mover, eso me va a dar el caudal, qué cantidad de
de altura diferencial voy a necesitar entre succión y descarga, es decir, qué presión o altura quiero que me dé la bomba para que cumpla su objetivo de traslado, de presurización, y a eso le llamo demanda. Entonces, a partir de ahí, el segundo paso es seleccionar las bombas muchas veces con ayuda de vendedores o de los fabricantes en sí. La selección del modelo final es simple y cuando, digamos, está dentro de la ventana operativa de catálogo, pero hay soluciones de bombeo alternativas que el vendedor o el fabricante están capacitados para resolver. La función básica de la bomba, ya comentamos que es el traslado de presurización, pero ¿cómo lo hace? Lo hace transformando la energía mecánica en una energía hidráulica. Digamos, es básicamente una máquina, digamos, transformadora de energía, y obviamente esa transferencia se hace con cierto grado de eficiencia. Hay parte que se pierde en energías no deseadas como calor, vibraciones, ruido, etc. Y eso hace a que se impacte la eficiencia de esa transformación o la eficiencia de la bomba. Acá vamos a ver del vasto universo que hay, como les dije, de bomba, vamos a ver tres, digamos, funcionamiento virtual, digamos. A la izquierda tenemos la bomba alternativa, que, digamos, un pistón de, digamos, en su viaje de punto muerto inferior al superior, a través de un sistema de biela-manivela, hace que, digamos, la cámara, digamos, de bombeo haga actuar las válvulas de admisión y salida, y de esa manera se impulsa un líquido alternativamente, por pulsos alternativos. Las máquinas rotativas son, digamos, continuas, pero también están, digamos, haciendo un desplazamiento positivo del líquido, es como empujando al líquido, llamémosle. Distinto es el de la última bomba, la bomba centrífuga, que tiene, como ustedes ven acá, digamos, una acción dinámica del impulsor que está, digamos, rotando por acción de un motor que está arriba, no está representado, el motor, solamente la bomba. El impulsor hace que el líquido que ingresa por debajo, en este caso, en un caso muy particular de bomba centrífuga, lo impulse hacia la derecha. Esta sería una bomba centrífuga inline. ¿Por qué? Porque está en línea la succión con la descarga, es decir, el eje de las bridas de succión y descargas son coincidentes. Hay una clasificación muy vasta de bombas en general, como ven. La gran familia de desplazamiento positivo, que vimos un par de casos recién, las reciprocante y rotatoria. Hay de volumen controlado, que se usan mucho incluso en medicina o en dosificación. Y el gran campo de las bombas cinéticas o centrífugas, donde están las centrífugas propiamente dicha, que es objeto de nuestro webinar de hoy, pero hay otras bombas cinéticas que son periféricas o especiales. Las bombas periféricas son muy usables a nivel doméstico y son de alta altura diferencial y bajo caudal, y maneja básicamente fluidos muy limpios. Bueno, dentro de las bombas centrífugas que nos ocupan tenemos impulsores que pueden ser radiales, mixto o axial. Esto tiene que ver
con la dirección que, digamos, impone el impulsor al líquido adentro de la bomba. Es decir, si el líquido sale radialmente expelido de la bomba, como el caso que vimos recién de la bomba inline, es una radial. Y si siguiera la misma dirección del eje, es un impulsor axial. Y mixto sería un estatus intermedio. Tenemos las periféricas y especiales. Bueno, se encuentran en el mercado. Esto lo pongo para que vean que hay muchas ofertas en el mercado de arietes, electromagnéticas, bombas de chorro, etcétera, que están fuera del campo de las bombas centrífugas, pero existen en el mercado. Dentro de las bombas centrífugas, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el campo de aplicación? ¿Entre qué caudales y presiones? Y si hay limitaciones de otro tipo que pueden manejar las bombas. Digamos, yo diría que la bomba centrífuga es la más común en el mercado porque abarca todo el rango de caudales prácticamente hasta caudales gigantescos, hasta de 45.000 metros cúbicos horas, digamos, y presiones de descargas de hasta 3.000 psi, es decir, presión diferencial. Siendo que las bombas rotativas y reciprocantes son mucho más limitadas en caudal, como ven acá en la línea amarilla, y las líneas azules marcan también las bombas rotativas que, digamos, tienen la mitad de presión y caudal que puede tener una centrífuga. Por eso es que ha ganado tanta popularidad en el mercado y en la industria la bomba centrífuga precisamente. Bueno, en este slide se puede ver una clasificación de API. API es el American Petroleum Institute, digamos, que estandariza las bombas centrífugas y hay una calificación, una codificación tipo CH, VH, V. Cuando uno ve V, se hace la idea de que es una bomba vertical. W alta sería between bearings, o sea, entre rodamientos, entre cojinetes. El impulsor está situado entre cojinetes. Y las bombas, las primeras estas son bombas con impulsor en voladizo. En voladizo significa que el eje no está soportado en la punta, sino que está, digamos, hace con un efecto estructural de una viga soportada en la mitad, digamos, con el peso y el requerimiento en la punta. Son bombas, las bombas más populares en la industria son de este tipo, monocapas normalmente. ¿Cuáles son los componentes principales y su función? Bueno, vamos a diferenciar acá los componentes estáticos, los que no se mueven dentro de la bomba, por así decir. Uno ve una bomba de afuera y bueno, ve toda una caja, ¿sí? Una caja donde entra un eje. Entonces ahí ya percibimos dos elementos. Uno estático, que es precisamente la carcasa, y el eje, que es rotativo. Ahora, al eje está, digamos, montado, digamos, parte de los cojinetes, del sello mecánico y del impulsor, ¿no es cierto?, que rotan en conjunto y en sincronía con el eje, en sincronismo, perdón. Pero el sello mecánico, digamos, parte de los cojinetes también tienen partes estáticas, es decir, que están tomadas a la carcasa, y obviamente la carcasa y la cubierta que, digamos, tapa por un extremo la carcasa y sostiene al soporte de cojinete,
es una parte estática. Entonces uno, cuando obviamente la bomba está parada, todo es estático, pero cuando arranca, se ponen en acción los elementos rotativos, impulsando al líquido, digamos, desde la succión hasta la descarga. ¿Y por qué una tercera categoría de componentes mixtos? Y porque un sello mecánico, que es el sello que es lo que hace la estanqueidad necesaria entre la carcasa y el exterior, tiene componentes que giran y otros que están estáticos. Entonces, por eso decimos que son mixtos. Ya vamos a ver más detalles. Acá se ven esta bomba clásica que les decía con impulsor envoladizo. Envoladizo, ¿por qué? Porque este elemento rotativo está soportado solamente en este extremo. Acá tiene un rodamiento axial en el extremo que soporta los esfuerzos en dirección del eje, en axial, como su palabra lo indica, y las fuerzas radiales que se desarrollan dentro de la bomba son soportadas por este otro cojinete radial. El resto, el eje está envoladizo, donde en el extremo se ve acá claramente el impulsor. Los anillos de desgaste, uno está rotando con el impulsor, un anillo rotativo, y uno está estático, anillos de caja. Entonces eso con un gap, una luz mínima de décimas, digamos, hace un sello hidráulico para que no se pierda presión desde la parte que está rotando hacia la parte estática. Siempre va a haber una pequeña recirculación, pero se procura que sea la mínima. En este caso está claro que la succión, digamos, esta brida está unida a una brida de succión hacia la izquierda. El líquido va a entrar por acá, lo toma el impulsor, este es el ojo del impulsor, ¿sí? Al rotar el impulsor, digamos, por fuerza centrífuga, manda o dirige, digamos, las líneas de flujo líquido hacia la carcasa y sale por la descarga. Acá claramente se puede ver para dónde gira la bomba, vista desde el acoplamiento. Acá tengo yo un acoplamiento que no está representado y el accionamiento de este lado, motor. Digamos que es un motor eléctrico que está de este lado y la punta de eje del motor está acoplada a esta punta de eje, ¿sí? Entonces uno se pregunta, ¿para qué lado gira? ¿En qué sentido gira esta bomba? Y obviamente, vista desde este extremo, tendría que girar en sentido antihorario. ¿Para qué? Y para que, digamos, el impulsor, ustedes ven la forma acá que tiene de caracol para que largue el líquido por la descarga. O sea que prácticamente el formato de la carcasa desde afuera ya nos induce a pensar, a saber para dónde gira esta bomba. Lo mismo para una bomba multietapa, como ven, muy diversa, digamos, las formas de las carcasas, nada que ver esta que estamos viendo ahora como la de monoetapa que vimos anteriormente. Acá tenemos una carcasa, digamos, que tiene cojinetes en ambos extremos, o sea que estos impulsores no están en voladizos, sino que están entre cojinetes. ¿Okay? O sea, estructuralmente esto, digamos, este elemento rotativo tiene un comportamiento muy estable y el líquido que entra por aquí a la succión al primer impulsor, que normalmente tiene digamos, el ojo del impulsor mucho más generoso en dimensiones que el resto de las etapas, manda de la primera a la segunda etapa, la segunda a través de un crossover, que es este celeste que se ve acá, a la tercera etapa y finalmente la toma la cuarta etapa que descarga, digamos, está en línea con la descarga.
obviamente, en esta bomba de 4 etapas, cada etapa desarrollaría aproximadamente el 25% del total de la presión. Entonces es como que no solamente función de un impulsor, sino son impulsores en serie, llamémosle. Entonces estructuralmente vemos los soportes de cojinete, la caja mitad superior, esto se abre como una ostra para mantenimiento, quedando expuesto el elemento rotativo y de fácil recambio, y los sellos mecánicos en ambos extremos, ¿sí? Bien, visto los componentes básicos, podemos ya pensar en cuáles son los parámetros básicos de funcionamiento. Acá podemos ver, digamos, en azul, digamos, el líquido a baja presión que ingresa a la bomba, y esta bomba, digamos, lo presuriza, digamos, y está representado en el rojo. El primer elemento que uno se tiene que preguntar cuando uno va a seleccionar una bomba o la tiene y en funcionamiento y necesita, digamos, que le resuelva un problema de traslado de líquido, es ser consciente del caudal que requiere, o sea, que estamos requiriendo. Es decir, sea que la bomba esté en una etapa de proyecto que no exista o que esté ya instalada, siempre la gran pregunta es ¿qué caudal quiero mover con la bomba, ¿ok? En este momento. Entonces, obviamente, el caudal es un caudal se habla de un caudal volumétrico, no másico, sino volumétrico, en unidades inglesas, galones por minuto, métrico, metros cúbicos hora, que da idea de la cantidad de líquido que yo quiero mover en una unidad de tiempo. ¿Okay? La bomba, y por placa, digamos, tiene un punto de diseño que tiene un caudal determinado, pero eso no significa que deba obligadamente trabajar solamente en ese caudal. Hay un rango de caudal permitido entre un mínimo y un máximo, donde hay que procurar mantener en operación la bomba. Es decir, que una bomba yo le puedo cerrar parcialmente una válvula en la descarga. La respuesta es sí, porque yo quiero medir el caudal, es excesivo el caudal que tengo en determinado momento, siempre y cuando no llegue al punto de caudal mínimo especificado por el fabricante para esa bomba y esas RPM, ¿ok? El caudal, digamos, las características físicas del líquido como peso específico, viscosidad y demás, el tamaño de la bomba, el tamaño del impulsor, la velocidad de rotación del impulsor, condiciones de presión y temperatura, todo eso, digamos, hace a la demanda final del caudal. Son factores que hay que considerar al momento de determinar en algún momento en qué punto quiero operar yo de la curva de funcionamiento. Es decir, dentro del menú de caudales que me ofrece el fabricante, hay que procurar el de estar lo más cerca posible del de máxima eficiencia. Ya vemos cuál es el diseño de la bomba, pero también puedo abrir un poco más o cerrar un poco más la válvula, o el mismo sistema me puede imponer menos resistencia o más resistencia, con lo cual el caudal va a variar sin, digamos, riesgo para la bomba, ¿no? Para la integridad del equipo. Entonces, decimos que el flujo es un sistema continuo de masa de fluido que sale por la, digamos, ingresa y sale en el mismo rango, digamos, de caudal. Obviamente, el caudal en la succión tiene que ser igual que la descarga,
siempre digamos, una bomba centrífuga hay que estar pensando de que maneja fluido, pero cuando uno piensa en fluido tiene que decir, bueno, el reino de los líquidos tiene que ser el que domina, digamos, la bomba. Digamos, en el momento de que hay digamos, un fluido bifásico o parte del líquido se transforma en gas o, digamos, o hay elementos sólidos en suspensión, hay que tener otras consideraciones, ¿no? Es decir, en principio la gasificación es no deseable en todo sentido. Y a veces es muy frecuente porque se produce sin intención, digamos, porque sabemos que la baja presión en la succión de la bomba o la alta temperatura puede haber una vaporización parcial y eso nos afectará el comportamiento de la bomba. Ya vamos a hablar con más detalle del tema. Pero los líquidos, como sabemos, son incompresibles, quiere decir, o sea, incompresibles en el sentido de que no varían su volumen específico con la presión. Quiere decir que no pueden estar a más presión. Se presurizan, pero tienen la misma consistencia volumétrica. Entonces, hay una continuidad y siempre la ecuación de continuidad de velocidad por área nos da el caudal, digamos, la velocidad en metros por segundo, digamos, por el área, metros cuadrados o centímetros cuadrados del corte de la sección de la cañería, nos va a dar el caudal. Uno dice, bueno, pero yo tengo en una bomba, la succión es más grande que la descarga, entonces en la succión tengo más área que en la descarga, pero tengo menos velocidad. El producto va a hacer que el caudal sea igual, en todo caso. Bueno, siguiendo con el tema principio de funcionamiento, la altura se expresa o cabeza se expresa en pies o metros de columna líquida, que es, si uno tuviera una conducción transparente en la descarga, vería hasta qué altura llega el líquido, digamos, y la altura desarrollada por la bomba, por supuesto, es entre la diferencia entre la succión y la descarga. Pero el impulsor lo que hace digamos, a través de la fuerza centrífuga con que expele el líquido por la salida, por la vía de descarga, hace que la altura sea una y única. Y lo que es bastante notable es que es independiente del peso del líquido, el peso específico del líquido. Es decir, puede ser más pesado, como un salmuera, o ácido sulfúrico, digamos, más livianos que el agua, como la nafta, una gasolina, lo que sea, pero en digamos, en determinado caudal, a un caudal fijo, va a alargar, a impulsar la misma altura de líquido para cualquier peso específico. Lo que sí, obviamente, va a necesitar más potencia para el caso de los más pesados. Eso se ve claramente acá. Acá estos esquemas muestran una bomba bombeando gasolina, otra agua y otro ácido sulfúrico, y se ve la misma altura para distintos pesos específicos. O sea, entonces, la misma altura no quiere decir la misma presión, es la misma altura. Nosotros, si pusiéramos un manómetro a la salida de cada bomba, veríamos que la presión va a ser proporcional al peso específico, pero la altura es la misma. Ese es por ahí un concepto que es difícil de aprender, pero es así y corre para cualquier bomba centrífuga.
aplicable. ¿Qué potencia necesitamos, digamos, en la punta de eje, transmitir al líquido? Porque dijimos que básicamente la bomba lo que hace es una transferencia de energía mecánica a hidráulica. Pues la potencia que requiere una bomba en su punta de eje depende de la caudal y la altura a manejar, ¿no es cierto? Que son diferentes en distintos puntos si yo cierro o abro una válvula en una descarga de una bomba. Es proporcional al peso específico e inversamente proporcional a la eficiencia. Obviamente, cuanto menos eficiente sea la bomba, más potencia voy a necesitar para medir, para tener la misma caudal y altura. Una bomba muy eficiente, o sea, que pueda llegar a casi el 90% de eficiencia, bueno, ese 10% dijimos que se pierde en tipos de energía no deseables como vibraciones, ruidos, calor, etc. Acá tenemos la eficiencia, en esta fórmula simplemente ha transferido los HP que estaban acá al denominador y se cambió por la eficiencia. Entonces claramente se ve que el cociente entre la eficiencia entre la potencia hidráulica, que es todo esto, dividido la potencia mecánica, que es esta, es la eficiencia. Siempre va de mal en peor, es decir, siempre es menor que 1, obviamente, es decir, lo que entrega hidráulicamente una bomba es menor que lo que requiere en su eje. Obviamente el cociente hace que ese punto, digamos, sea muy, digamos, es muy valorado por la gente, digamos, que maneja bombas de gran energía, porque yo tengo una bomba muy eficiente, obviamente voy a gastar menos HP para mover. Bueno, este cuadro simplemente nos recuerda las unidades preferidas en sistemas métricos, sistema universal, pero digamos las áreas, volumen, elevación, presión, velocidad, gravedad específica y potencia, digamos, tiene que ser, cuando nosotros las ponemos en esa fórmula, tiene que ser homogénea, es decir, no podemos mezclar unidades obviamente métricas, unidades inglesas, porque digamos tenemos que convertir todos y hacer homogéneas las unidades para llegar, digamos, a tener una clara idea del parámetro que estamos despejando de la fórmula, ¿no? El fabricante se encuentra, digamos, con un dilema cuando se le requiere una aplicación específica, es decir, qué materiales son los más adecuados para lo que requiere mi usuario, ¿no? Digamos, los resultados pueden ser muy satisfactorios. En el caso de este impulsor, digamos que se ve casi nuevo, y muy atacado por corrosión o cavitación, lo que sea. Esto uno tiende a pensar de que sucede en largos periodos de tiempo, pero no, a veces la corrosión es muy severa y en pocas semanas, digamos, la situación puede deteriorar severamente a la bomba. ¿Okay? Obviamente, al momento de elegir los materiales hay que ver, digamos, la disponibilidad y costos.
y los costos relativos están representados en este gráfico, donde digamos, tenemos como referencia de base el hierro fundido, por ejemplo, con un valor de 0,5 y 6 veces más, digamos, componentes cerámicos y todos los estatus intermedios. Hay todavía para bombas químicas materiales más exóticos que pueden digamos, superar los valores de esta tabla. ¿Okay? O sea que impacta gravemente, digamos, el tipo de líquido que vamos a manejar a la selección del material. Básico, es crucial. Digamos, definir perfectamente el líquido y la temperatura que vamos a operar. Acá estamos viendo que la concentración, los contaminantes, el pH, la temperatura, la aireación, el porcentaje de sólidos y el hecho de que la operación sea continua e intermitente son datos muy valiosos para el fabricante para seleccionar los materiales adecuados. Que no siempre todos los materiales que tiene la bomba obviamente son de un solo material, sino que hay materiales fundidos, laminados, y dentro de ellos pueden haber superinoxidables, inoxidables, cerámicos, etc. Es responsabilidad del comprador especificar todas las características, como dijimos, corrosivas y agresivas que pueda tener el líquido, de erosión o abrasión, y el fabricante tiene que tener el expertise para recomendar la mejor solución, digamos, materiales. Los sellos mecánicos y planes de sellado. Los sellos mecánicos a veces es un dispositivo que evita que el líquido salga fuera de la bomba, porque fatalmente tenemos que entrar con algo en movimiento, que es el elemento rotativo adentro de la bomba, a una caja que está estática, quieta, ¿no es cierto? Entonces, ese orificio por donde entra el eje, de alguna manera tenemos que evitar que se fugue líquido. Bueno, ahí aparecen los famosos sellos mecánicos y los planes de sellado que lo asisten. Es un aparato, es un componente mixto de los que hablamos al principio, con partes en movimientos y partes quietas que están entre la carcasa y el exterior, como se ven acá, ¿no? O sea, la carcasa, está la cubierta, no he tomado el soporte cojinete, esto ya es el exterior de la bomba, y muchas veces uno ve salir líquido de este punto, que es donde, como les decía, entra el elemento rotativo a la parte de presión, a la caja de presión. Esta parte de sellado es fundamental porque, digamos, es el punto que más requiere de mantenimiento normalmente en la industria, en todo el grupo de bombas. El sello mecánico se lleva las palmas en lo que requiere la atención del jefe de mantenimiento, seguido por los cojinetes que vemos acá. Veamos con más detalle el sello mecánico. Bueno, acá ven las partes de los sellos mixtos. Acá se pueden ver el despliegue de un sello mecánico muy vasto en sí. Y, digamos, los sistemas de sellados lo vamos a pasar muy rápidamente. Son planes de recirculación interna o externa a la bomba que hacen que el sello mecánico se encuentre en un ambiente, adecuado para su funcionamiento. Estos son planes con refrigeración externa, etc. Pasando a los cojinetes,
tenemos que ser conscientes de que las carcasas tienen fuertes digamos, esfuerzos internamente, se desarrollan internamente la carcasa, que tienen que estar soportados por los cojinetes. Ya ven una carcasa de difusores, etcétera. Gráficos que muestran donde en el punto de mayor eficiencia está la menor transferencia de presión, de esfuerzos internos, y los empujes axiales que se producen internamente en la bomba van a parar y están soportados por los cojinetes axiales y radiales de la bomba. Voy a ir más rápido acá. Y tambores de balanceo, dispositivos internos en la bomba que regulan la cantidad de movimiento de esfuerzo axial que se transmiten a los soportes. Y acá vemos un típico rotor con los rodamientos montados. Los cojinetes de empuje pueden ser también de zapatas pivotantes para altos requerimientos de bomba, tan complejos como esta foto que estamos viendo ahora, pero en la gran mayoría de las bombas en la industria, digamos, son cojinetes de deslizamiento o rodamiento. Estos son tipo sleeve, KTB, perdón, son cojinetes con tipo Kimbury o con zapata pivotante que requieren una lubricación forzada. Y en las bombas verticales son mucho más sencillos porque son directamente una camisa lubricada que soporta el eje. Son la lubricación por grasa y los visores de aceite aseguran un nivel constante, digamos, de sumergencia de la bolilla de aceite, y uno externamente a la bomba ve la copilla aceitera que alimenta el aceitero a nivel constante y asegura, digamos, que los anillos salpicadores siempre provean de aceite a los cojinetes. Por otro lado, hay un sistema forzado de mezcla de aceite, ¿okay? Niebla. Esto tenemos que ir rápido porque, bueno, el tema, el tiempo está un poco limitado. Y les quería decir que la lubricación forzada en grandes bombas de alta energía se impone, digamos, y es un sistema que está aparte de lubricación, que provee aceite frío y limpio en forma permanente al bomba. Las pruebas que se realizan en fábrica son típicas de funcionamiento, pruebas hidrostáticas, digamos, para ver la sanidad de las bombas a alta presión, las pruebas de NPCH requerido, que es, digamos, la cantidad de energía que necesita la bomba en cada etapa de su curva en su succión. Es un problema en la succión. El NPCH requerida es Net Pressure Suction Head, o sea, la altura neta de presión positiva que le debe proveer el sistema. Esas son las pruebas. Como dije, las pruebas de performance otorgan caudales como esto. Parado en cierto caudal tenemos las pruebas de performance que dan el caudal, la altura, el caudal eficiencia, caudal NPCH y potencia. Las curvas típicas son de distintas contexturas dependiendo del tipo de impulsor que tengamos. Digamos, el fabricante siempre puede ser consultado sobre, digamos, el formato de las pruebas de desempeño y el por qué una curva puede ser más o menos empinada, digamos, al cierre o a caudal cero.
también se miden temperaturas y vibraciones en forma permanente. Hay cuadros que dan las ventanas, digamos, admitidas de vibraciones y las frecuencias típicas de vibración digamos, asociadas con el comportamiento de una bomba, entonces que son partes de un diagnóstico de funcionamiento. Bueno, la preservación e instalación de bombas, en realidad lo vamos a pasar más rápido porque están en cualquier, digamos, manual de bombas, digamos, centrífuga industrial. Lo que sí tenemos que ver de que al momento de instalar la alineación es la causa principal de vibraciones, no solamente durante la puesta en marcha, sino en la vida útil de la bomba. Es decir, que un control de alineación asegura, digamos, una sanidad operativa muy importante. La instalación en bombas verticales, digamos, trae lo suyo también por el tema de la sumergencia y la eliminación de vórtices que hay que asegurar en la superficie del líquido. Y bueno, y hay recomendaciones para puesta en marcha que, digamos, son casi universales, pero están impresas en todos los manuales de los fabricantes. La normativa aplicable básicamente es bombas ANSI B731 para las bombas menos exigidas en industrias químicas, industria liviana, y la API 610 está asociada con bombas para uso básicamente petrolero, que son más robustas y de heavy duty, digamos, de servicio pesado. Entonces, bueno, las diferencias más notables es que todas las bombas API 610 tienen doble voluta, lo que hace, digamos, una distribución más pareja de esfuerzos radiales internos. La ANSI es más sencilla, sin voluta doble. Y el L cubo sobre D cuarta es un factor muy popularizado que da idea de la esbeltez del eje, los ejes en voladizo, donde L es la longitud desde libre del voladizo y el diámetro del eje. Entonces, eso da idea de cuánto de flexible puede ser el eje en una demanda de caudal determinada. Entonces, porque la flexibilidad impuesta al eje hace que los sellos mecánicos estén muy exigidos. Es decir, una bomba mucho más robusta tiene un factor mucho menor. Acá se ven digamos, cortes típicos de bombas ANSI y API. Y digamos, las figuras siempre nos muestran a nosotros en los cortes todos los componentes y, por ejemplo, digamos, el hecho de que esté soportada una bomba en el nivel del eje, en cajas, digamos, patas fundidas a su propia carcasa, hace que sea muy estable la bomba porque, digamos, no hay momentos de vuelco o momentos físicos que puedan, digamos, magnificar los esfuerzos de que por sí naturalmente se desarrollan en la bomba por, digamos, acción hidráulica o esfuerzos térmicos. Bueno, damos aquí fin a la presentación. Si hay alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como bien nos ha comentado Daniel, damos fin a la presentación. Si tenéis alguna duda la podéis escribir a través del chat o bien levantando la mano. Mientras, bueno, pensáis si queréis hacer alguna pregunta, cualquier cosa. Yo sí he recibido algunas preguntas, Daniel, te leo. Nos preguntan, ¿cuál es normalmente el mayor costo en el ciclo de vida de una bomba centrífuga?
Muy buena pregunta. El mayor costo que enfrenta una bomba centrífuga es el costo de energía. Quiere decir que cuando una bomba se concibe, se construye, se instala, se opera durante toda su vida útil, si uno hace un pie de distribución de costos, vería que, digamos, el costo de adquisición es casi el mínimo. Las palmas en costo se lo lleva la energía. Por eso es muy importante, digamos, elegir una bomba de buena eficiencia al momento de determinar una selección. Perfecto. A ver, nos preguntan por el chat si, bueno, si pueden obtener las personas que han asistido al webinar esta presentación. Lamento comunicar que no, porque esta presentación es de Daniel, es suya y no la podemos enviar, ya que, bueno, pues pertenece a Daniel y el enviar esta presentación pues podría suponer un pequeño conflicto. A ver, otra pregunta que nos llega. ¿En qué punto de funcionamiento se requiere mayor potencia? Eso también es importante porque, digamos, decide incluso si una bomba se tiene que arrancar a válvula cerrada o a válvula abierta. Es decir, si una bomba normal de la industria se arranca a válvula abierta, es muy posible que consuma mucha potencia. ¿Por qué? Porque si el sistema está, por ejemplo, digamos, vacío, el tanque donde, digamos, dirige el líquido a la bomba o la cañería está vacía, es muy probable que se vaya a un caudal muy grande, a run out, se llama en inglés, y digamos, demanda mucha potencia, por lo cual esa bomba hay que arrancar la válvula cerrada, o sea, se arranca e inmediatamente se empieza a abrir la válvula para que gradualmente alcance el punto de funcionamiento. Entonces, si uno no sabe, tiene que ver la curva del fabricante, donde está perfectamente señalado cómo crece la demanda de caudal la demanda de potencia con el caudal. Perfecto. A ver, nos preguntan también, ¿podemos obtener más información sobre las bombas centrífugas? Bueno, pues Daniel, si no te importa, respondo yo a esta pregunta. Sí, efectivamente. Esta presentación que, bueno, Daniel ha hecho muy rápidamente es parte del curso que Daniel va a impartir la semana del 7 al 10 de febrero, de 4 a 8 de la tarde, en horario de Madrid, España, aunque Daniel está en Argentina, en Mendoza concretamente. Pero sí, entonces, en ese curso sí se va a entregar esta presentación, no está exactamente, sino una muchísimo más completa y donde, bueno, le vais a poder consultar a Daniel muchísimas más cosas y os va a explicar, lógicamente, en vez de en 1 hora, en 16, mucho más sobre este tema. Otra pregunta que nos entra, Daniel. Dice, ¿son requeridas válvulas de retención en descarga de bombas? Las válvulas de retención son requeridas en bombas cuando hay, digamos, problema, o sea, hay posibilidad de que el líquido venga en reversa, haga girar nuestra bomba en reversa, que es el caso típico de bombas en paralelo, por ejemplo. Es decir, si yo tengo dos bombas instaladas, una al lado de otra en paralelo para funcionar las dos, digamos, en conjunto, si yo no tengo una válvula de retención y por ahí me olvido de que tengo la válvula de descarga abierta de una bomba y arranco la otra, es decir, es muy posible que el líquido, en vez de ir a destino, a donde yo quiero que vaya en la cañería,
recircule a través de mi bomba compañera y vaya de nuevo a tanque, lo cual no es recomendable. En ese caso es fundamental tener válvulas check o válvulas de retención. Pero para, digamos, sistemas normales no es absolutamente necesario. Perfecto. A ver, por aquí Lucía tiene una pregunta. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es si son recomendables los accionamientos de velocidad constante. Sí, es muy buena pregunta, Lucía. Cuando una bomba, digamos, es seleccionada, como dijimos, digamos, selecciona de acuerdo a la demanda. Si la demanda es muy variable, es decir, por ejemplo, yo voy a tener, hagámonos la idea, no sé, una bomba doméstica que tiene que alimentar, no sé, la demanda del consumo de agua de varios departamentos en un edificio, ¿sí? Y tengo una sola bomba de elevación. Entonces, en alguna ocasión va a ser un solo usuario que va a abrir el surtidor y como máximo pueden haber 15. Bueno, en eso es muy conveniente una bomba de velocidad variable. ¿Por qué? Porque se va a ir adecuando a la demanda, la misma bomba, acelerando y aumentando la velocidad. Entonces, la curva normal, de la que no tuvimos tiempo de hablar, se transforma en un área operativa, en un digamos, cuadrilátero, por así decir, entre comillas, o sea, en un área donde yo puedo viajar dentro de esa área en distintos caudales de altura y no moverme sobre una curva exclusivamente. Entonces, para esas aplicaciones son muy interesantes la velocidad variable y ha ganado últimamente, en los últimos 10 años, muchos terrenos las bombas de velocidad variable. Pero si yo voy a tener un limitado, digamos, y muy constante flujo de demanda, digamos, no aportaría mucho una bomba de velocidad variable y encarecería el producto. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Claro, sí. Perfecto. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Si no, bueno, pues damos por finalizado el webinar por hoy. Muchas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros esta tarde. Bueno, gracias a ustedes y, digamos, me halaga que haya habido tantos participantes y tanto interés por este tema, que lo podemos seguir desarrollando con mucho gusto. Efectivamente, además, como ya hemos indicado antes que nos habían preguntado, lo volvemos a repetir, la semana del 7 al 10 de febrero vamos a tener el curso con Daniel en directo de 16 horas, de forma que, bueno, pues cualquier persona que quiera más información, que quiera asistir a este curso, puede inscribirse. Además, hasta el día 23 de este mes van a tener un 20% de descuento adicional por pronto pago y en caso de inscribirse del 24 de enero a primeros de febrero, tengan en cuenta que este curso ahora mismo cuenta con un precio muy especial. Nada más que eso, muchísimas gracias a todos por haber asistido y buenas tardes. Buenas tardes, gracias.